buenos días. Nos encontramos en el despacho de la licenciada Amelia Luna López, la cual nos va a brindar una entrevista para nuestro proyecto Conociendo a una especialista. Le agradecemos de antemano su tiempo brindado y bueno, nos vamos a presentar. Somos estudiantes de la Preparatoria Federal por Cooperación, Contador Público Gilberto Martínez Gutiérrez. Venimos de parte de la materia Orientación Educativa 5 con el maestro Alfonso Sosa Martínez. Mi nombre es Marlí de Los Ángeles Reyes Herrera. Dulce Carolina Morales Santiago. Luz Arely Vega Rosas. Tayli Estefania Lamilla Zárate. Y Clarely Pérez Blanco. ¿Cuál es su nombre? Amelia Luna López. ¿Qué licenciatura estudió? Soy licenciada en Derecho. ¿Qué la motivó a estudiar esa licenciatura? Pues yo creo que mi papá. ¿En qué universidad estudió? Soy egresada de la Universidad del Golfo de México, Campus Tehuacán. ¿Cuáles fueron sus materias favoritas? Favoritas, yo creo que pues los que me indujeron a estudiar la carrera, ¿no? Yo creo que el Derecho Romano, que es bases para que podamos hacer esta profesión. ¿Cuántos años estudió? 4 años y medio. ¿Tiene alguna especialidad? No tengo ninguna especialidad. ¿Por qué? Porque yo me dediqué más al litigio. Entonces prácticamente desde que salí egresada de la universidad encontré trabajo y siempre he trabajado en la iniciativa privada. Entonces eso me ha motivado, que mis trabajos han sido de tiempo completo y era imposible estudiar y dedicarle tiempo a una maestría o a especializarme en una área. Sin embargo, el área donde me desarrollé es en el área penal, en ese tiempo, que era el área penal, pero en puros delitos de carácter culposo. A lo mejor no es una especialidad como tal, estudiar una maestría, pero sí te enfocas en una área específica. Las áreas específicas de las que yo tengo, pues no una especialidad prácticamente con un documento, pero son las experiencias laborales que yo he tenido, y las áreas que conozco y domino son el área de delitos ocasionados por tránsito terrestre, ¿sí? Que ya sean daño en propiedad ajena, homicidios y lesiones provocados por hechos de tránsito. Y la otra parte que es también especialidad que yo manejo es el área financiera, ¿sí? Desde el punto de vista de la cobranza extrajudicial y judicial, desde bancos y financieras, ¿sí? Y actualmente lo que son migración, trabajando con inmigrantes en Estados Unidos y México, específicamente en 2 estados de la Unión Americana, que es Nueva York y Los Ángeles. Entonces básicamente te podría decir que no te especializas a veces cuando eres litigante, te tienes que especializar en una área, pero por el tiempo laboral que estás desarrollando en esas áreas, ¿no? Entonces yo estoy, y eso es lo que siempre me he identificado, ¿no? Por las empresas que he trabajado, en la primera área donde yo me desarrollé, que fue el transporte, trabajé para CTM, que eran taxis y colectivas. Después trabajé para Grupo ADO como jurídico en Tehuacán y atendiéndole la zona de Tehuacán, Tecamachalco, Acatzingo, toda la ruta para Orizaba hasta Veracruz, la ruta para Chichotla, Huautla de Jiménez, Guajuapan de León, Oaxaca, Ciudad Cerdán. Hablábamos de las marcas que manejábamos en ese tiempo, que era ADO, AU, directo, semidirecto, ordinario, base Tehuacán, base Puebla, base Oaxaca, y todos los que se nos atravesaran por acá por la autopista, que eran Cristóbal Colón, Maya de Oro, Autotour, y todas las marcas que manejaba OCC, que manejaba en ese momento Grupo ADO y Empresas Coordinadas. Posteriormente me voy al área de seguros y trabajo para lo que son específicamente accidentes de tránsito también, pero empezar desde una moto, un accidente de una moto con lo que era transporte pesado, trailers con doble remolque,
y obviamente en otro tipo de accidentes, pues, que te van dando la experiencia en lo que es el área del derecho penal, en delitos que eran provocados por hechos de tránsito terrestre, que no había culpa, ¿sí? Entonces, esa es una de las áreas específicas en las que yo me he especializado, por las cuales actualmente todavía los clientes la buscan a uno por la experiencia que uno ha tenido, porque ha desarrollado esa especialidad dentro de esa área del derecho. La otra área que yo manejo es el área financiera, porque he sido gerente de financieras, he trabajado en el jurídico, he trabajado desde lo que es la cobranza y he también vendido el crédito, ¿sí? Entonces sabes desde las bases cómo se origina el otorgar un crédito y cómo se nos va a mora, cómo hay que hacer la recuperación cuántas etapas tiene, porque tienes que seguir una metodología también para poder hacer una cobranza y que te rinda frutos, ¿sí? Entonces en esa área, la financiera, me enfoqué en lo que era bancos y seguros, ¿sí? Todos los trámites que se hacían para el crédito y todos los trámites, ¿sí? Y los medios de defensa que tienen los usuarios de la banca y de financieras para poder defenderse con los abusos específicamente de esas entidades financieras, ¿sí? Trabajando específicamente con la Conducef, haciendo denuncias, quejas de todos los usuarios que se sentían agredidos por que no les cobraban excesivamente, los subían a buro de crédito, en seguros que no les querían responder su seguro, ¿sí? Y actualmente la otra, que es el área migratoria, ¿no? Que en Estados Unidos lo que hacemos es ayudar a los migrantes que están en Estados Unidos con los problemas que tienen aquí en México a través de poderes notariales, llevarles asuntos para recuperar sus inmuebles que tienen en México y no tienen ningún familiar directo que pueda recuperarlos, hacer los trámites administrativos para corregir actas de nacimiento de los menores de edad que se fueron a Estados Unidos desde un año de meses y tienen, a veces no están registrados en México y tampoco tienen una calidad migratoria en Estados Unidos porque son ilegales. Entonces, todo este tipo de asuntos nosotros, a través de una radiodifusora que está en el Bronx, en Nueva York, hacemos una labor de que los sábados nos enlazamos y damos el soporte gratuito a todos los radioescuchas para que si tienen algún problema en México, en cualquiera de las entidades, y no nada más, no solo en México, atendemos a todo lo que son la comunidad latina en Estados Unidos y atendemos asuntos cuando se los detiene migración a los salvadoreños, guatemaltecos, servimos como enlace con las oficinas migratorias en México, ¿sí? Y con la Secretaría de Relaciones Exteriores para hacer todos los trámites administrativos para traslado de restos cuando los paisanos de nosotros están en Estados Unidos y mueren, pero mueren sin acta de nacimiento, sin ningún récord que tengan en Estados Unidos, y se les hace imposible el traslado o la documentación idónea que pide el consulado para poder hacer el traslado de esos restos. Entonces, si es específicamente lo que posiblemente ustedes que son estudiantes les tengan el esquema, ¿no? De terminamos el jardín de niños, luego la primaria, la secundaria, el bachillerato, preparatoria, la universidad, si quieres especializarte en una materia que sea, no sé, una maestría, te vas por diplomados sí he hecho también todos los cursos habidos y por haber que eran de mi área. Durante mi etapa de estudiante siempre los hice, nunca hubo una limitante ni por mí ni por mi mamá, que siempre me pagó todos los cursos que habían durante esos 4 años y medio, ¿sí? Para poder pues especializarte en el momento que eras estudiante y salir al área laboral, ¿verdad? Entonces, uno puede hacer una especialidad dentro de la vida laboral, ¿sí?
Yo no la he hecho académicamente, pero sí tengo 3 especialidades, 3 áreas específicas en las cuales considero que tengo experiencia y es por lo que la gente me identifica, ¿no? Entonces, sí es pues son de las 3 áreas que te podría decir que yo me he especializado. ¿Cuántos años de experiencia laboral tiene? Tengo 22, casi 23 años de experiencia laboral. Desde que inicié, bueno, estudié después de que les comenté, bueno, hace ratito, antes de que se hiciera la entrevista, les comentaba que dejé de estudiar 2 años, ¿sí? Entonces, en ese tiempo, yo quería estudiar en la UAP, pero no se me dio. Mi mamá lo que hizo fue inscribirme en la Universidad del Golfo de México. ¿Por qué? Porque pues tenía también la cercanía, pues a lo mejor en cuestión económica era menos gastos para poder, en ese tiempo no existía la UAP estaba en Puebla, ¿sí? Entonces obviamente el quererte ir de Tehuacán implicaba gastos más fuertes para una persona como mi mamá, que era una persona viuda, pues era un poquito imposible que yo quisiera estudiar allá, ¿no? Pero bueno, la vida me llevó a esto, que 2 años no estudié, pero mi mamá fue a la universidad, pidió informes y le gustó la forma en que le explicaron cómo era la carrera, los años que eran, y aparte que era muy cercana a mi domicilio. Estaba yo como a 2 cuadras del domicilio de la universidad y por eso me inscribieron en la Universidad del Golfo de México. Sí, ¿a tu pregunta cuál? Me desvío un poquito para poderte explicar, pero tu pregunta ¿cuál fue de entrada? ¿Cuántos años de experiencia laboral tienes? Yo empecé a laborar a partir de que inicié la carrera. Yo la inicio en el 96, ingreso a la Universidad del Golfo. Sin embargo, yo fui generación 96-2001. Pero yo desde el inicio de mis estudios empecé a hacer servicio voluntario en Ministerio Público, ¿sí? Después me fui al 3er semestre, me inicié el servicio social en la Defensoría Pública del Área Civil. Como ya tenía un poquito de experiencia, porque desde el inicio ya empezaba yo a foguearme en estas áreas, desde el 98 yo inicio trámites, ¿no? La gente ya empezaba, es que fulanita de tal estudia Derecho, y yo ya estaba haciendo mis prácticas, bueno, ya había terminado hasta mi servicio social, hacía unas prácticas profesionales en interoceánicos, que actualmente existe todavía, y trabajaba con el transporte, y empezaba yo así como que a empezar a hacer mis pininos en el transporte. Sin embargo, la gente que era mi conocido me decía, es que por ahorita tiene un problema. Y como yo ya llevaba 1 año en el área civil, el primer divorcio que yo lo llevé en el 98, obviamente apoyada por un maestro mío, porque fue el que me prestó su cédula y su nombre para poder tramitarlo. Pero yo por eso cuento que son más o menos 22, 23 años, porque yo desde que inicié mi carrera, yo ya empezaba a ver asuntos. Sí, ya te buscaban por una cosa, y lo principal que yo considero que cualquier estudiante de Derecho tiene que tener es tener, ¿cómo les explico? Aparte de que tengas la iniciativa, tienes que tener el valor y no te come ninguna autoridad, sino tienes que tener mucha empuje, o sea, tienes que tener una actitud de que siempre, aunque no sepas, tienes que tener una actitud de seguridad, más bien, para poder ejercer esta carrera, ¿sí? Para que precisamente te vaya pues, con éxito en el tiempo que tengas de experiencia, ¿no? Yo eso es lo que considero que ha pasado en el caso mío, no sé en el caso de los otros compañeros, colegas, pero siento que precisamente por eso yo puedo contar tantos años de experiencia, porque yo los inicio desde que inicio la carrera. ¿Sí? Bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. No, gracias a ti. ¿Cuál fue el momento más difícil al iniciar sus estudios que presentó usted?
Más difícil, pues déjame decirte que yo creo que no, para mí nunca ha sido difícil esta carrera. Yo creo que cuando estudias algo que te gusta, nunca se te hace difícil, inclusive hasta trabajar, ¿no? Sí cuenta mucho la actitud que tengas, pero sí cuenta obviamente más cuando amas lo que estás estudiando. Para mí realmente nunca fue problema ni de los desvelos que pasamos todos los estudiantes, ni a veces las mal comidas que dabas cuando tenías que hacer servicio social y tenías que estudiar y todavía hacer todo lo que te pedían de tareas, porque te pedían demasiado y sobre todo en etapa de exámenes, ¿no? Y en la Universidad del Golfo de México, porque actualmente siguen haciendo cada año encuentros interdisciplinarios, entonces era 1 o 2 semanas de puras conferencias y no podías, que porque tenías una conferencia, si tenías exámenes tenías que hacerlos, ¿sí? O sea, no podían, ya había un calendario de exámenes que se tenían que respetar. Entonces realmente para mí no fue ningún obstáculo, ¿no? Porque independientemente de lo que era lo económico, pues mi mamá, eso lo veía ella, ¿no? Yo descansaba en eso de mi mamá porque no tuve que trabajar para poder solventar mis estudios. ¿Y es bien remunerada su profesión? Sí, sí lo es, independientemente de a qué área te vayas. Yo he trabajado prácticamente en iniciativa privada y lo he combinado con el litigio, ¿sí? Sí es bien remunerado, obviamente, si tú también le echas ganas, porque este trabajo es una cadena. Un cliente te va recomendando con otro y te va recomendando con otro si es que tú le haces un buen trabajo, ¿no? Entonces, te puedo decir que como yo he trabajado para buenas empresas, me han pagado bien, pero obviamente todo tiene un precio, ¿no? Y el precio en el caso mío que yo he pagado, pues sí he ganado bien, pero a costa de eso, pues tu vida personal tiene que ir a un lado, ¿sí? Porque tienes que enfocarte específicamente y no tener limitante de tu tiempo en nada, ¿sí? Ni porque seas mujer, porque también no hay condición social acá. Si tú de verdad quieres salir adelante en esta profesión, aquí, aunque te vean como mujer, tú eres un abogado, no tienes sexo, ni eres hombre ni eres mujer. ¿Sí? Eres un ser humano que desde la esencia del derecho quiere ayudar a otro y tiene que tener su tiempo completamente comprometido con el cliente. ¿Sí? ¿Qué piensa de los jóvenes que en la actualidad se piensan dedicar a esta carrera? Pues precisamente por eso te lo comento, ¿no? Porque los jóvenes tienen que tener vocación. Yo creo que tienes que tener también un perfil, porque desafortunadamente de la mayoría desde mi época egresaban, no sé, 80, 100 alumnos, ¿sí? Y llegaban a la vida laboral, ¿cuántos? 20. Si yo te platico ahorita cuántas personas de mi generación salimos, creo que 55, de dos grupos escolarizados y un grupo especial. Y si estamos litigando a lo mejor y nos vemos todavía en el medio, seremos como 15. ¿Sí? La mayoría, este trabajo permite a los jóvenes que estudian tener tiempo libre, porque es de las pocas profesiones que no tenemos que tener que trabajar, buscar otro trabajo en alguna empresa, porque podemos ser nuestro propio jefe, ¿sí? Porque obviamente el negocio para nosotros es nuestro documento para poder ejercer la profesión. Entonces, lo único que les puedo decir a los jóvenes es que si les gusta esta carrera, ¿sí? Que no la vean con signos de peso, porque a lo mejor hay muchos abogados que sí se pueden hacer de mucho dinero, pero en la esencia del derecho es el ayudar, ¿sí? Y si tú cobras lo justo, vas a tener toda tu vida recursos económicos para poder vivir y poder vivir bien, ¿sí? Pero también puedes tener la tranquilidad de que vives bien, no has hecho el mal a nadie, al contrario, la gente te ve y te saluda porque sabe que eres un abogado que lo ayudó, ¿sí? Sí es bueno que los estudiantes no se vayan con la idea de que es que el abogado, lo que comúnmente dicen, no, es que el abogado roba.
y no siempre la esencia del derecho es robar, ¿no? Entonces tienen que tener en la mente que es un trabajo que es de tiempo completo. A veces no estás con tu familia en los momentos importantes, ¿sí? Es de mucho estudio, porque todo el tiempo te lo vas a pasar estudiando porque hay códigos nuevos, cambió la legislación y tienes que adaptarte a todo lo nuevo que viene en la legislación, ¿sí? Entonces, el estudiante, así como ustedes, primero que nada tiene que tener algo que tenemos los que estudiamos derecho, ¿sí? El amor por la profesión, ¿sí? Ok, y a todo esto, ¿cuáles son las habilidades, las aptitudes que debe tener un abogado en México para ejercer bien su profesión? Pues independientemente de lo que te decía, primero que nada tiene que saber, porque cuando somos estudiantes necesitamos estudiar para aprender y no para pasar, ¿sí? Específicamente el estudiante de Derecho, ¿qué se tiene que aprender? ¿Sí? Primero la doctrina, tiene que tener las bases para ver cómo surgió el derecho, cómo lo vamos a ejercer, porque a todos nos dan las mismas bases, ¿sí? Después obviamente viene lo que es toda la legislación, que la tenemos que estar actualizando cada rato, y luego vienen cambios en cada estado, ¿sí? Y hay que también saber todas las reformas. No es obligación que la tengas así a la mano, porque tampoco somos máquinas para aprendernos todo, ¿no? Pero sí es de estar todo el tiempo ¿cómo se llama? Toda tu vida laboral te la vas a pasar leyendo, y no nada más leyendo códigos, leyendo expedientes, leyendo procesos, leyendo carpetas de investigación. Entonces tienes que tener muy buena memoria, ¿sí? O sea, una de las cualidades que debe tener el estudiante de Derecho es que no le aburra estar leyendo, porque toda nuestra vida nos la vamos a pasar leyendo, toda nuestra vida nos la vamos a pasar mecanografiando, ¿sí? Y toda nuestra vida nos la vamos a poder estar memorizando cosas, sobre todo en esta época que ya existe el procedimiento oral, ¿sí? Que tenemos que hacer, todas las audiencias son ¿cómo te diré? Persona actual, nada de como antes, que a mí me tocó todo eso, ¿no? Que era todo en papel, ¿sí? Ahora, una de las cualidades que tienen que tener los nuevos estudiantes de Derecho es que tengan la facilidad de palabra, ¿sí? Que no se te olvide nada, para que enfrentes al ¿cómo se llama? Al juicio oral con solvencia, ¿no? Independientemente de que no nada más te vas a parar y vas a hablar por hablar, ¿no? Sino que también tengas los conocimientos necesarios para poder defender a tu cliente. ¿Y cuáles son los principales retos a los cuales un abogado se enfrenta en México? Pues actualmente, pues obviamente al sistema, ¿no? Aunque haya cambiado, bueno, yo hablo específicamente, se vio el cambio en el área penal, ¿sí? Cuando cambió el nuevo sistema de justicia penal, y nos enfrentamos primero que nada al cambio, ¿sí? Para todos los abogados que somos más viejos, ¿sí? Que conocimos el antiguo sistema donde se podía manejar todo como nosotros quisiéramos, y que nada más estaba la figura del Ministerio Público y era el que movía todo, se acabó, ¿no? Porque se le acaba el poder al Ministerio Público y se lo dan a la Policía Ministerial. O sea, no soy política ni me gusta la política, pero para nosotros los litigantes el problema más fuerte que el que enfrentamos es la corrupción, ¿sí? Porque aunque haya cambiado el sistema, y el sistema en el sistema tradicional que traíamos antes era exactamente lo mismo. Tienes que tener contactos, si te llevas con el juez, si te llevas con el Ministerio Público, si te llevas con... Pero obviamente ahora es un poquito más delicado. ¿Por qué? Porque también, a menos que tú seas un abogado que te dejes, pues vas a permitir que abusen de ti, ¿no? Y que abusen de tu cliente, porque hay muchos medios para poder apoyar a tu cliente, ¿sí? Pero yo siento que lo más difícil para uno es la corrupción, la inseguridad, porque desafortunadamente ahorita, antes, digo yo que tenía un trabajo donde podías
tenía yo que salir constantemente a carretera, pues con la inseguridad de México te limitas, ¿sí? Te limitas porque ya no puedes tener ni la tranquilidad de viajar a un lugar a otro para ir a ver a tu cliente, para ir a una audiencia, porque pues tienes miedo que te asalten, ¿sí? Entonces yo creo que son de las cosas que todos los abogados pasamos. Bueno, por mi parte es todo, gracias. No, a ti, gracias. ¿Cómo es la demanda de esta profesión en nuestro medio actualmente? ¿Cómo es la demanda? ¿De alumnos o...? No, de su profesión, ¿cómo si tiene mucho trabajo, se encuentra? Ah, bueno, es que en el derecho es bonito al que le guste la carrera de derecho, porque trabajo siempre va a encontrar, a menos que nosotros también queramos poner pretextos, porque problemas en cualquiera de las familias existen, ¿sí? Entonces, en esta área siempre vamos a encontrar trabajo. ¿Por qué? Porque si no es con tus vecinos, tus conocidos, tu familia, siempre te están recomendando, ¿no? Inclusive vas en el camión, vas en la combi y ya te están preguntando, ¿y usted a qué se dedica? No, yo soy abogado. O sea, trabajo siempre va a haber, pero obviamente es mejor tener mucho trabajo, cobrar poco, pero siempre mantener el trabajo, ¿no? Pero yo creo que es de las profesiones que es más generosa con los alumnos, como ahora sí con el que estudia derecho, porque siempre va a haber trabajo y aparte no tienes un límite de edad, porque puedes seguir ejerciendo así seas un viejito, mientras tengas la fuerza para ir. Inclusive hay abogados que los llevan hasta en su silla de ruedas para presentarse y nunca te limita tu edad, ¿no? Entonces siempre hay trabajo en esta profesión. Digo, como dicen también el dicho, ¿no? Cada quien habla de la feria como le va en ella, ¿no? Yo nunca he tenido ese problema de que no tengo trabajo. Siempre ha habido trabajo, pero a lo mejor en menor escala y hay que buscar las áreas. Si no tienes ya trabajo en esta porque hay demasiado, vete a otra área y siempre vas a encontrar, porque pues, el derecho, el área del derecho es muy amplia, ¿sí? Yo siento que para mí, a mi juicio, hay mucho trabajo, ¿sí? ¿Existe otra carrera que le hubiera gustado tomar? En mi caso, yo lo único que tenía como alternativa, ¿sí? Eran dos áreas. Cuando iba en la prepa, sí, como ustedes, porque es cuando te empieza la duda, ¿no? De que si efectivamente, porque te empiezan a dar clases así de orientación como ustedes, y empiezas, aunque tengas una idea fija, empiezas a dudar, porque te empiezan a llenar con mucha información y empiezas a dudar como que sí quiero esto, como que no. Pero en mi caso hubo dos áreas, porque me gustan mucho los animales, me gustan mucho los perros, y me iba yo por el área de la veterinaria, pero tampoco me gusta verlos sufrir. Dije, no, pues está descartada, porque no voy a ver los que están llorando y enfermos y voy a estar llorando con el perro, ¿sí? La otra área era la psicología, pero la psicología en esta profesión, como abogados, todos los días tenemos gente a quien asesorar, a quien a veces ni siquiera darle un consejo legal, sino un consejo para que se vayan tranquilos, porque el abogado se casa con el problema del cliente, el cliente se quita el problema, no lo deja y ahora te cargo tú. Entonces le damos tranquilidad a mucha gente nada más por medio de la palabra, ¿no? De un consejo profesional o un consejo hasta como amigos, ¿sí? Entonces yo creo que son de las dos profesiones que precisamente por eso no quise, porque dije, bueno, aquí en la psicología la voy a tener todos los días, porque todos los días voy a hablar con muchos clientes, y el derecho es una de las ciencias sociales, todo el tiempo estás con gente, todos los días, si te gusta socializar, es un trabajo perfecto, todos los días estás, sino con las secretarias, con los abogados, con tus compañeros, pero todos los días tienes contacto con la gente, ¿sí? Entonces, por eso precisamente me gustaba la psicología, pero también la puedo ejercer en mi profesión. ¿Qué es lo que más te gusta de su trabajo? Pues a mí
el contacto con los clientes, ¿sí? El tener el contacto con ellos y el poder ayudar. Yo creo que es lo que más me ha llenado de satisfacción. Yo jamás he metido a alguien a la cárcel, pero sí he sacado a mucha gente de la cárcel, y esa satisfacción de verlo cuando salen, de ver cómo los abraza su familia, de cómo te dan las gracias, eso son de las cosas que a mí me han llenado más, ¿no? El ayudar. ¿Y qué tropiezos ha tenido como profesionista? Pues yo creo que son varios, ¿no? Porque hay veces que, digo, también en esta área tenemos que aprender dos cosas. No eres sabelotodo. Obviamente también te enfrentas ante otros abogados. Tienes que tener humildad también para aceptar cuando desde un principio tomas un asunto y sabes desde un principio si vas a ganar o vas a perder, ¿sí? Entonces yo creo que a lo que más te enfrentas es a eso. Al principio, a cuando pierdes un asunto, ¿sí? Muchas veces ya sabes que lo vas a perder, pero cuando tú sabes que tienes un asunto que vas a llevar, tienes la de ganar y lo pierdes, el acostumbrarte a que a veces hay penas y a veces hay glorias es lo que a mí me ha costado, ¿no? Porque cuando tú eres estudiante y eres de buenas calificaciones y sales de la carrera, ¿sí? O sales de todo lo que fue tu vida estudiantil y te enfrentas a tu vida laboral y pierdes un asunto, sí cuesta al principio acostumbrarte a perder el asunto, ¿no? Pero obviamente existen recursos que te vas, si estás inconforme, te vas a la apelación y luego te vas al amparo, y tienes que tener esa idea de que si tú consideras que eso es injusto y tú lo vas a tener que trabajar precisamente para que tu cliente salga libre de eso o para que tu cliente se le haga justicia, pues lo tienes que hacer. ¿Qué logros ha tenido? Pues mira, yo creo que esos logros se oye a lo mejor mal que uno lo diga, ¿no? Porque yo creo que eso a lo mejor lo ve la familia, los amigos, pero no es correcto que uno los diga, ¿no? Porque, sin embargo, yo creo que si yo volteo hacia atrás, siento que soy una persona que actualmente tengo 45 años. Soy una persona soltera, no tengo hijos, pero considero que soy un profesionista con éxito, ¿sí? Yo estudié la preparatoria en la bachillerato de la profesor Porfirio Morales, y cuando estabas estudiando, sí tenía específicamente en mi cabeza que quería ser abogada, ¿no? Pero nunca me imaginé llegar a lo que soy ahorita, a poderme desenvolver como me desenvuelvo ahorita, porque cuando yo estudiaba como ustedes, ahorita las veo y algunas así como con nervios, yo no hablaba, ¿sí? Me daba miedo hablar, era bien calladita, no salía nada, no conocí en ese tiempo las tardeadas, las discos, y entonces pasar por todo eso, ni siquiera por aquí por mi cabeza me pasó que ahorita yo tuviera programa en Estados Unidos, que sea conocida afuera de México y que tenga, para mí es un orgullo, ¿sí? Es incorrecto decirlo y ahorita te lo comento por lo mismo de que me están entrevistando y tengo esa fortuna que me estén preguntando niñas como yo también fui, ¿sí? Entonces, nunca lo imaginé, pero actualmente volteo y veo eso y te empieza... Tu mente empieza a irse hasta cuando estabas en la prepa y nunca te imaginaste llegar a esto, ¿no? A lo mejor uno, como ya es un trayecto de 20 y tantos años, ya lo ve normal, pero si yo me quedo acordándome de la niña que era cuando estaba de la edad de ustedes, y en mi vida yo pensé llegar a tener estos frutos. Sí, para mi familia no es a lo mejor motivo de asombro, porque siempre me han visto que siempre le he echado ganas, ¿no? Siempre he estado sobre de mis cosas, quiero algo y lo consigo, ¿sí? Esas son de las aptitudes que uno tiene que tener para poder lograr esto, pero para mí el logro más grande es pues haber
rebasado mis fronteras y ser conocida con autoridades de otro país, ¿no? Y que la gente te conozca y sepa que en México tiene una abogada y que tu nombre ande por varias partes ya de Estados Unidos. Para mí es un motivo de orgullo. Creo que es de los éxitos que yo puedo considerar más importantes. ¿Y recomienda su carrera? Sí, pues lo que les decía yo a ustedes, ¿no? Si quieren una carrera, primero que nada, y con la situación económica que vemos ahora en México, pues obviamente son de las profesiones que siempre va a haber dinero, digo, sin que sean abusivos, si no quieren trabajar en el área, no quieren litigar, se pueden ir a la iniciativa privada, hay muchas áreas donde pueden irse a trabajar, pueden hacer carrera profesional dentro del Poder Judicial. Ahora ya hay mucha apertura porque ahora todo es por convocatoria. No sé, hay muchas áreas donde pueden desarrollarse siempre y cuando les guste el derecho, ¿no? Pero principalmente yo siento que lo que deben de tener un abogado que de verdad tenga la profesión y que tenga la esencia de abogado es el ayudar, ¿sí? Entonces, si a alguien le gusta y le mueve el ayudar, que a mi compañerita en la escuela porque esto, porque la escucho por lo otro, todo eso se va haciendo así como lo que nosotros vamos viendo en cada persona, las aptitudes para que pueda desarrollar esta área, ¿no? Sin embargo, yo lo digo por mí, yo creo que en el 90-93 nadie se imaginaría que yo iba a ser abogada, porque era tan callada que ni siquiera se lo imaginaban, ¿no? Entonces, eso yo creo que se puede desarrollar. La cosa es que lo que sí pueden tener es el espíritu de servicio, ¿sí? Eso sí lo tiene que tener cualquier alumno que quiera estudiar Derecho, ¿sí? Que quiera estudiar Derecho y que quiera de verdad que no se pierda la esencia de por qué se creó esto, ¿sí? Obviamente es un medio de defensa para todas las injusticias que existen, ¿sí? Entonces yo creo que es lo que les puedo recomendar a los alumnos, es eso, que tengan, sobre todo en un mundo injusto, en el mundo que están viviendo ahorita ustedes, que no es el mundo que nosotros vivimos, ¿no? Pero ahora también hay otros medios con los cuales ustedes pueden tener las herramientas para defender a sus clientes. Entonces, obviamente que como yo estudié esto y yo amo lo que soy, porque desde los 6 años quería ser abogada, pues ampliamente sí se los puedo recomendar, ¿no? Sí, gracias. ¿Usted nos podría decir cuál es el objetivo del derecho? Ajá. ¿O de qué trata? Pues es eso, hacer justicia, ¿no? Porque finalmente cuando un cliente llega con un problema, ¿sí? Y lo que espera de ti es que le digas, no se preocupe, vamos a hacerle así, le ofrezcas una solución. Jamás va a esperar un cliente que tú le digas, es que no puedo, que el cliente viene bien triste, preocupado por lo que le pasó, y que tú le digas, híjole, su problema sí está bien difícil, ¿y ahora qué vamos a hacer? Al contrario, ¿no? El cliente lo que espera de ti es que cuando tú llegas le digas, no se preocupe, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. En el caso mío, yo siempre soy de que viene mi cliente y lo primero que le digo, bueno, vamos a hacer esto, vamos ahorita si quiere, ¿sí? O tráigame esto una vez, o si quiere yo paso, ¿sí? Entonces, son de las cuestiones básicas que tenemos que tener todas las personas que queremos estudiar derecho, ¿no? Que siempre tenemos que brindar una palabra de consuelo al cliente y a toda la gente, porque no siempre son clientes. A veces asesoramos por teléfono con una llamada, como ahorita en Estados Unidos, a veces asesoramos a una persona que va al lado de nosotros, ¿sí? Y empiezan a contar su problema y le empiezas a dar la solución, y por qué no hace esto, y si quiere yo le apoyo con esto, ¿sí? Y se arregla su problema, ¿sí? Entonces yo creo que son de las cuestiones que yo te podría comentar.
¿Cuál fue el primer caso que usted llevó iniciando su vida laboral? Lo que les comentaba hace ratito fue un divorcio necesario, fue en el 98, y yo llevé al actor, que era la señora, que era la que se quería divorciar, que era en ese tiempo había causales de divorcio, y fue el primer asunto que llevé en el área civil. Llevé a la par con ese 2 detenidos que tuve por lesiones, que eran aquí de Pino Suárez. Son de los 2 asuntos que recuerdo perfectamente porque son los primeros asuntos que yo cobré. Sí, son los primeros tenis salidas que yo me compré. Me los compré cuando saqué mis detenidos y yo me pude dar el lujo de comprarme los que yo quise y con fruto de mi trabajo, ¿no? Son de las cosas que no se te van a olvidar nunca. ¿Qué habilidades tiene para realizar su trabajo? Pues yo creo que lo principal que tengo es que yo no tengo miedo, ¿sí? Yo soy muy aventada. A mí, sea el presidente de la República, el magistrado, quien sea, yo entro y con seguridad voy y siempre yo creo que son de las cualidades que siempre me han ayudado a desarrollar mi trabajo y mi trato. Yo llego a algún tribunal y lo primero que hago, siempre con educación les hablo, soy muy consentidora, también trato de darle siempre su lugar a las personas. Como mujer te ayuda mucho también tener presencia, porque el mundo laboral de los abogados es más de hombres. Entonces el simple hecho de que tú siempre vayas, porque también ser abogado implica eso, ¿sí? Implica que tú tienes ya una figura ante los ojos del mundo. Un médico, dice, no, pues un médico, ahorita te digo un médico, tú sabes que el médico es casi siempre con una bata blanca, ¿no? Y un abogado en general, para cuando son hombres, los identifican con corbata y traje. Entonces, una mujer en mi área, para mí siempre ha sido motivo de que tienes que andar siempre impecable, ¿sí? Y eso te abre puertas, ¿sí? Porque es el trato, cuando ven tu trato, pero sí lo primero es tu imagen. Sí tienes que cuidar mucho tu imagen en ese sentido, ¿no? De que esa profesión se vea bonita, porque el abogado no porque vas a ir con digo, también puedes ir con pants, porque en este trabajo, como es las 24 horas, ¿sí? Tienes que ir a veces a la hora que te llamen y a veces hasta en pijama, ¿no? Pero tampoco vas a ir con tu pijama de muñequitos, ¿verdad? Pero sí, sí te ayuda el que tengas presencia, que sepas también de qué estás hablando, tienes que tener conocimientos y tienes que tener... tienes que ser muy aventado, ¿sí? Muy aventado, que no te dé miedo nada, que no te van a comer. ¿Le apasiona su trabajo? Sí, bueno, yo sí soy de las personas que me gusta, específicamente mi área, bueno, mis áreas han sido las que en verdad me han gustado a mí. ¿Por qué? Porque me permitían siempre apoyar y apoyar y apoyar y apoyar y apoyar, y me permitían, como he tenido trabajo fijo, donde me daban un salario, me permitían no abusar de mi cliente cuando tenía un caso específico para litigarlo, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha gustado mi profesión, ¿sí? Es de las cosas que más me gustan, ¿sí? Que siempre me gustó andar en la carretera cuando veía los accidentes y todo eso, y me gustaba, o sea, yo no me puse ningún límite, ¿sí? Entonces, cuando te gusta, te paras a la hora que sea bien contento, porque aparte vas a ganar dinero y eso te motiva más, ¿sí? Entonces, obvio, cuando hablas, cuando una persona le gusta, es lo que hace, pues, con gusto te lo dice, ¿no? ¿Por qué? Porque, obvio, todos vamos también porque necesitamos, pues, ganar dinero, ¿no? Y si te gusta, ganas dinero, haces amigos, porque yo he tenido la fortuna de hacer muchos amigos por esta profesión, ¿sí? Haces hasta compadres por esta profesión, ¿sí? Y obviamente, pues, sí es algo que te va a apasionar y te va a apasionar toda tu vida, ¿sí? Toda tu vida, pero que te guste. ¿Y en dónde trabaja actualmente?
Actualmente tengo la oficina aquí, que es la oficina nada más de enlace para la gente de Estados Unidos. Aquí es donde hacemos el programa. Pero estoy con unos abogados aquí en el centro de Tehuacán, en la avenida Independencia Oriente con 5 Sur. En la media esquina estamos en departamento 2. Y el titular de la oficina es el licenciado Carlos García Bautista. Él es el titular de la oficina. Yo en este año dejé de trabajar sola porque realmente por la situación que está ahorita de inseguridad, mejor estoy con varios amigos. Ahí está la oficina, pero somos varios y todos los Estados Unidos lo manejo desde esta oficina. ¿Sí? Entonces, como me dedico ahorita más al área de Estados Unidos, viajo más a la Secretaría de Relaciones Exteriores. El trabajo mío aquí nada más es enlace, porque aquí tienes que tener nada más el expediente, pero tienes que viajar a varias partes de la República donde tienes que estar haciendo tus trámites administrativos para lograr los documentos de visa y pasaporte de tus clientes. ¿Sí? Entonces, realmente donde laboro es en la calle, porque lo que hago es en las oficinas fuera. ¿Sí? Bueno, de mi parte igual es todo. Gracias. A ti. Gracias. ¿Qué la motivó para iniciar este proyecto en Nueva York de la radiodifusora? Mira, yo llegué a Nueva York por otras circunstancias. Yo empiezo a trabajar con la gente de Los Ángeles, porque yo fui de vacaciones. Entonces, lo bonito de esta profesión es que cuando tú eres el estudiante, tu mamá, tu tía, tus hermanos, todos te presumen, ¿sí? Todos te presumen. Es que yo tengo una amiga que es abogada. Apenas están platicando el problema y es que tengo una amiga que es abogada. Es que mi hija estudia Derecho. Es que mi hermana está estudiando Derecho, ¿sí? Y te empiezan a presumir y se va de boca en boca con perdón de la palabra, el chisme. Entonces, cuando yo llego a Los Ángeles, yo llego de vacaciones. Pero mi amiga le dice a su vecina, es que viene mi amiga de México y ella es abogada y viene a pasar unos días conmigo. Entonces yo me voy a desayunar al otro día con esa señora porque mi amiga trabajaba y me voy a desayunar con ella y me empieza a platicar la señora, oiga, es que me dijo Adriana que usted es abogada en México y mi hermana tiene un problema, nosotros somos ilegales y mi hermana tiene una orden de deportación. Entonces yo lo primero que le comento, ¿y ya fue al consulado de México? No, pero es que como somos ilegales, porque ya tenemos tantos años, su hermana era Dreamer, y dijo, es que nosotros no podemos ni siquiera pararnos allá porque nos vayan a deportar. Lo primero que haces tú es desengañar al cliente, oye, pero es que el consulado de México es una parte de la tierra del territorio mexicano en otro país, pero ese lugar es de nosotros y nosotros tenemos el derecho de ir a pedir asesoría porque para eso están. Hay un área del consulado donde está el área jurídica, donde todo es gratuito y donde si tienen una orden de deportación, ellos tienen que proveernos de la firma de abogados con la que ellos trabajan. ¿Para qué? Para que puedan ellos apoyarnos, porque un abogado no puede ejercer allá. Un abogado mexicano que no esté certificado en Estados Unidos. Entonces, yo llego y le digo, pues si quiere vamos a lo que yo les comentaba a ti, ¿no? Que es no te va a pasar nada. Pues, si eres abogado y tienes de la profesión en la mente y en el corazón, vas a ir a donde sea. Y pues vamos al consulado, le checamos el asunto y logramos que nos atendieran primero, porque ya habíamos intentado ver por otros medios y no los atendían. Finalmente, como sea, nos atendieron, pedimos el apoyo y les dije, vamos a hacer el escrito, todo lo que tengamos que hacer, porque eso yo ya lo sabía. ¿Por qué? Porque yo soy de estar leyendo siempre cosas y estarme actualizando en otras cosas que esa área dice yo necesito saber de todo. El abogado tiene que saber de todo, no sabemos saberlo todo y si tenemos que especificarnos, irnos a especializarnos en una área, sí, pero sí tenemos que saber de todo. Entonces, gracias a
esa situación que yo vi en Los Ángeles, cuando yo llego a Nueva York, yo no llego a Nueva York como abogado. Yo me voy a Nueva York a trabajar como asesor financiero a una empresa que se llama Primerica. Pero cuando yo llego a trabajar a esa empresa, los dueños de esa compañía son mexicanos. El señor es ciudadano americano y su esposa estaba arreglando los documentos para poder legalizar su situación migratoria. Entonces le faltaban documentos para poder lograr eso, y yo tenía los contactos para poder obtener esos documentos, tramitárselos y poder hacer que ella lograra obtener su residencia. Cuando logra esta señora, pues obviamente obtener sus documentos, también lo logra su hermana. Entonces yo ya traía el antecedente de que yo era abogada en México y podía yo hacerle trámites allá. Cuando yo me voy a trabajar a Primerica, me enfrento a otra situación allá, ¿no? Que a lo mejor no tenía los contactos ni los conocidos como para trabajar pólizas de seguros en un país donde no conocía mucha gente, como lo es aquí en México. Entonces yo con honestidad le dije, no, digo, todo esto que ahorita tú me preguntas engloba todo lo que me han preguntado ellas, ¿no? Entonces hay que tener humildad y decir, ¿sabes qué? En esta área no la voy a hacer. Sí, no la voy a hacer en esta área. Entonces lo que voy a hacer es pues darle las gracias, ¿sí? Y decirle que no voy a poder, que mejor me regreso a mi casa, porque pues finalmente si yo calculo lo que gano aquí y lo que gano en México, pues sí gano. Si me estoy comparando, nunca la voy a hacer, porque en Estados Unidos pues obviamente ganas en dólares y aquí lo gano en pesos, me lo gasto en dólares, pero pues si gano más o menos viviendo en México, gano lo que debo de ganar bien aquí, y lo que yo ganaba aquí pues lo paso para que será una miseria, ¿no? Pero dije, bueno, yo cuando me dije, no voy a poder, no voy a crecer aquí en esta área financiera, no voy a crecer porque necesito conocer mucha gente y no voy a poder aquí, necesito más recursos, necesito un vehículo, necesito muchas cosas. Entonces el señor José me dice, ¿sabe que yo no quiero que se vaya usted así? ¿Sí? Yo no quiero que se vaya usted así porque pues como la conozco, como es, de que le gusta, es muy, ¿cómo te diré? Soy una persona muy inquieta, siempre estoy haciendo algo. Entonces él me dice, ¿sabe que yo conozco a una persona de la radio? Pero también quiero que me acompañe usted a la asociación Tepeyac, porque como lo que se venían eran pólizas de seguros, ahí tienen contacto con mucho mexicano que está inmigrante, y pueden contar con nosotros para que nos puedan hacer un enlace y podamos vender pólizas y apoyar a la comunidad latina. Entonces me invita a un café y hacemos una cita con el señor Oscar, que es el presidente de la compañía de la empresa La Bonita MX. Cuando nosotros platicamos, cuando yo estoy platicando con él, porque él tenía también el problema para arreglar los papeles de su situación migratoria, empezamos a platicar de esa situación, que yo le podía apoyar aquí en México para arreglar los documentos, y él empieza a comentar lo de Los Ángeles, y a él le debo esto, porque él fue el que que sembró la semilla en decir, ¿sabe qué? Por como oyéndole a usted que le gusta apoyar a la gente, que ha apoyado aquí a tanta gente y estando en otra área, me gustaría que iniciáramos un proyecto así para que apoyáramos a la comunidad latina, con sus asesorías gratuitas, porque mucha gente ya se los había engañado. Y así iniciamos con el proyecto de La Bonita MX, apoyando a la comunidad latina, estando al aire y diciéndonos su problema, enlazándonos por medio de ellos. No nada más es La Bonita, también está La Ranchera en Guay,
Y también, bueno, es que son enlaces también con otro bueno, el señor de la ranchera, White, está en el Nuevo Manhattan, el señor Albino Mancilla también. Estamos en otra radio que, bueno, que se enlaza con el señor Ariel aquí en San José, California. Y empezó a hacer este proyecto, ¿sí? Pero no lo inicié como abogado, yo lo inicié en ese sentido, ¿sí? Como una plática para poder apoyarlo, y surgió la semilla por lo mismo de ver el perfil que yo traía, que me invita a participar en estos Don Oscar. Cuando nosotros vamos al consulado, ¿sí? Vamos al consulado para ayudar con los trámites a don José, y vamos a la Asociación Tepeyac. En la Asociación Tepeyac apoyan a mucha gente en varias áreas, ¿no? Les dan algún oficio para que puedan desarrollarse allá y que obtengan un trabajo, o les ayudan con algunos documentos para poder pues trabajar allá, y no sé, muchas cuestiones que maneja la Asociación Tepeyac allá en Manhattan. Y el director del jurídico, el licenciado Peña, lo conozco, y él me dice, ¿no? Dice, oye, es que si te quieres ir a México, pues yo te invito a que antes de que te vayas cheques un proyecto que casi nadie sabe en Estados Unidos. En Estados Unidos, el único estado de la Unión Americana donde puedes rivalidar materias y puedes obtener con un solo examen tu título como abogado es Nueva York, ¿sí? Entonces me invitan a rivalidar estudios, a hacer mi trámite para que lo hicieras en Albany, que es la capital de Nueva York. Y entonces yo me vengo de Estados Unidos con eso, ¿no? Con esa idea de empezar pues ese proyecto, ¿no? Pues vienes con ilusiones, porque dices tú, bueno, ya crecí, ya me conocen y todo, pero ahora si me hago abogada en Estados Unidos, pues a mí siempre me ha motivado eso, ¿sí? O sea, a lo mejor la mayoría tiene un proyecto, ¿no? De que, bueno, soy estudiante, pero después termino, me caso, tengo mis hijos, que era el ciclo normal que antes se tenía a las abuelas y las mamás y todo, ¿no? Tú terminabas tus estudios, o a veces ni los terminabas, ¿sí? Pero era, te tienes que casar y tienes que tener tus hijitos, ¿sí? Y si ahí se acabó tu vida, así seas profesionista, te quedas en la casa teniendo los hijos y todo. En el caso mío, aunque yo vengo de una generación pues obviamente pasada, yo ya traía ideas no, yo nunca pensé en hijos, nunca pensé en matrimonio, nunca pensé en eso. Yo siempre en mi cabeza siempre he pensado en que un proyecto y en crecer profesionalmente, ¿sí? Entonces, como tienes eso profesionalmente ya en tu cabeza, decía yo, no, pues si me hago en esto, y eso me ilusionaba, y ese es mi otro objetivo. Ahora voy por esto. Inicio también mi trámite para hacer pero obviamente te enfrentas a otro obstáculo. En Estados Unidos todo cuesta, ¿sí? Y te cuesta aproximadamente como 160,000 pesos el hacer el trámite. Lo inicié, pero te piden un proyecto que inicié el año pasado y que me va a llevar como 3 años hacerlo, si es que yo lo quiero también continuar. Pero a la par surge lo de la bonita, y lo de la bonita empieza a crecer. Entonces esto ya me demandaba demasiado tiempo, pero más estando en México que en Estados Unidos, porque entre más pasa el tiempo, los clientes más te conocen allá. Y es que la abogada fulana de tal nos arregla los papeles para nuestros familiares para que puedan viajar para acá, ¿sí? Entonces se te empieza a cargar de citas acá, y ya tu tiempo pues se te hace más en México que en Estados Unidos, ¿sí? Que yo creo que una de las partes importantes, que independientemente de que como profesionista debes tener, es también el amor obviamente a tu familia, el amor a tu trabajo.
eso ya lo traes desde chiquito, ¿sí? Es tu formación, lo que ya les dieron tus papás a ustedes, eso ya no se les quita a nadie, ya, como tú vayas a desarrollarte ahorita ya es diferente. Pero yo creo que la vida te va llevando solita. ¿Por qué? Porque pues ya tu esencia te va a salir, ¿sí? Yo ni siquiera buscaba eso, yo me voy por otras circunstancias, ¿sí? Porque dije, bueno, yo me voy, pero quiero trabajar en esto, porque yo le veía lo económico, ¿sí? Porque por cada póliza eran $1,000, ¿sí? Entonces decía yo, no, pues es que con esto voy a ganar mucha lana, y me olvido de mi profesión en México, ¿sí? Pero mi esencia nunca se perdió. En cada visita con los clientes era, ¿usted es abogada? Yo soy la licenciada fulana de tal, ¿no? ¿Usted es abogada aquí o en México? No, en México. Oiga, es que yo tengo un problema con usted. Y solito se me fue el camino por allá. O sea, nació yo le doy el crédito siempre a don Oscar Aguirre, que fue la persona que vio en mí esas aptitudes para poder desarrollar esa labor que hacemos en Estados Unidos, y de ahí se fue, ¿sí? Ni siquiera los dos nos imaginamos hasta dónde íbamos allá, y ahí vamos. Bueno, pues de antemano muchas gracias por habernos brindado este tiempo, ya que con la información que nos proporcionó nos servirá de mucho apoyo para nuestro futuro. Muchas gracias. Pues yo les agradezco más a ustedes que me hayan escogido, a Arely, pues, porque la conozco desde chiquita, ¿sí? Y espero, que les haya servido a lo mejor el que yo siembre ahorita en ustedes una inquietud, ¿sí? A lo mejor por esta profesión, que pueda uno ser ejemplo, ¿sí? Yo les agradezco el que me hayan escogido a mí, ¿sí? Porque en su momento yo también fui estudiante, ¿sí? Y en su momento cuando nos tocó hacer este tipo de ejercicios, yo fui cuestionada, regañada por la persona que escogimos en ese tiempo, ¿sí? ¿Y por qué? Porque el profesor que nos tocaba en esa área, en esa materia, era muy estricto con nosotros, ¿sí? Y él esperaba a veces más de nosotros, ¿sí? Y en el tiempo cuando yo hice ese ejercicio, él nos dijo, ¿no?, que teníamos que escoger una persona que nos diera, que motivara al estudiante precisamente, y que sembrara en ustedes esa inquietud, ¿sí? Que vean que es una profesión que sí la podemos llevar a la par. Tampoco estoy queriendo decir que sean solteras y que no tengan hijos ni nada, ¿no? Porque hay profesionistas muy buenas que ejercen todo perfectamente, su casa y su familia y su profesión, y son exitosas, ¿sí? Pero en esta área, si te quieres dedicar a lo que es el litigio, pues lo primero que vas a dar, el sacrificio que vas a dejar, a dar pues a tu carrera, es tu tiempo. Y como te apasiona tanto, que tú, el tiempo pasa y tú ni cuenta te das, ¿sí? Pero ves tus frutos, ¿sí? Y cuando ves tus frutos, no sé si se me vea, pero yo soy una persona que está feliz, no soy una persona amargada. Gracias a Dios estoy contenta con lo que tengo, y me siento muy bendecida porque estudié lo que quise estudiar, lo que a mí me gusta, que me permite tener el tiempo también disponible para hacer ejercicio, para atender a mi mamá, para ver a mi familia, para tener un tiempo libre para mis mascotas. Es una profesión que es sacrificada, pero también te da muchos logros, te da tanto económicos y muchas satisfacciones personales, ¿sí? Les agradezco mucho su tiempo, porque también el tiempo que tienen ustedes, el que hayan venido hasta acá a verme a mí y el que me hayan escogido, es algo que para mí es un honor, ¿sí? Porque siempre aprendemos de personas como ustedes, que son las nuevas generaciones que van a gobernarnos, porque no sabemos quién de ustedes vaya a llegar después al puesto, ¿sí? Muchas gracias a todos. Gracias.